Azul marino, más que un simple horizonte, un lugar lleno de secretos donde los expertos muestran la realidad. Gracias por sintonizarnos de nuevo y acompañarnos en esta edición de Azul Marino. El número telefónico a su disposición aquí en Hermosillo es el 259-2280. Si nos marcan desde el campus universitario de la zona centro, puede marcar a nuestras extensiones 8280 y la 8580. En Facebook estamos como Azul Marino Radio. Ahí también puede darnos sus opiniones y sugerencias. Quienes prefieran usar el correo electrónico, puede escribirnos a azulmarinoradio@gmail.com. Nuestra señal de radio llega a otras localidades del estado de Sonora, como Santa Ana, Caborca y Navojoa. Para los que viven fuera del área de transmisión, también pueden escucharnos por internet, ya que transmitimos simultáneamente en el portal de Radio Universidad www.radio.uson.mx. Estaremos en la conducción Amabel Ortega Rivera, Manuel Grijal Bachón y su servidora Lourdes Juárez Romero. Este programa nace de la colaboración entre la Estación Regional del Noroeste del UNAM, del Colegio de Oceanólogos de Sonora y de la Academia de Ciencias del Mar del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora. Tendremos información referente a nuestros recursos naturales terrestres y marinos en las diferentes secciones del programa y también, como todas las semanas, tendremos a un invitado distinguido. Los invitamos a que se queden con nosotros, ya que en estos momentos iniciamos con nuestra primera sección. Olas marinas. Más allá de la marea. Noticias desde el mar. En el Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora se está llevando a cabo una investigación que busca la posibilidad de atacar la hipertensión arterial con subproductos de calamar gigante. La hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más comunes en la actualidad y se deriva del estilo de vida sedentario, así como el consumo inmoderado de tabaco y alcohol, y se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más importantes. El calamar gigante abunda en el Golfo de California y los subproductos que genera esta industria son de entre el 50 y el 80% del total de la captura, lo cual podría aprovecharse. Un aspecto muy importante es que el calamar gigante tiene una gran cantidad de colágeno y gran parte del calamar se desecha. La investigación en curso trata de identificar a péptidos con actividad antihipertensiva, generados durante la hidrólisis enzimática del colágeno de subproductos de calamar gigante y evaluar su actividad antihipertensiva. De encontrarse un resultado positivo, significaría que estos péptidos podrían tener un alto potencial de aplicación como agentes preventivos de este mal, e incluso como tratamiento. De esta forma se podría controlar la enzima que se encarga de desatar los mecanismos que aumentan la presión arterial, ya que los péptidos obtenidos se podrían adherir a esa enzima y así poder inhibirla. Estimado auditorio, quédese con nosotros porque ya nos están esperando en la playa el invitado del día. La entrevista desde la playa. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Raúl Romo León y vamos a charlar un poco sobre el cambio global y sus implicaciones para las zonas áridas de México. José Raúl Romo es egresado de la licenciatura en Ecología del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, lo que hoy es la Universidad Estatal de Sonora. Realizó una maestría en Manejo Ambiental y Política en la Universidad del Norte de Arizona y obtuvo un doctorado en Recursos Naturales, con especialidad en Percepción Remota y Análisis Espacial por la Universidad de Arizona. Actualmente forma parte de la planta académica del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, en donde tiene interés de generar investigación aplicada para el desarrollo de estrategias de uso sostenible de los recursos naturales de zonas áridas. Le damos la bienvenida al doctor Raúl Romo
para platicar sobre lo que mucha gente escucha pero que pocos entienden y sobre todo cómo es que puede impactar el cambio global en zonas como en la que vivimos aquí en el noroeste de México. Doctor Romo, vamos a empezar por definir qué es el cambio global y por qué está tan de moda hablar de esto. Gracias, doctor. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a su programa. Y contestando un poquito la pregunta el cambio global puede ser definido como cambios a nivel planeta en general, ¿no? En específico, el cambio global podría definirse como un cambio en los sistemas que controlan las tendencias de la Tierra. Estos cambios pueden ser cambios climáticos, cambios, por ejemplo, en el nivel del mar, cambios en la población o la rapidez con la que la población aumenta. Estos cambios inclusive pueden ser determinados o pueden ser definidos como cambios en los sistemas socioecológicos globales o socioeconómicos globales. Por lo anterior, es complicado hablar acerca del cambio global de manera integral, así que el tema tiende a disgregarse en numerosas ramas, lo cual les hace más fácil su estudio y su investigación. Entonces, Raúl, ¿el cambio global no es otro nombre para el cambio climático? ¿Cuál es la diferencia? Ok, el cambio climático constituye una rama muy importante de lo que vendría siendo el cambio global, ¿no? O una rama fundamental, pero ciertamente no es el único tema que atañe a este último. Como sabemos, el cambio climático se genera mediante un fenómeno provocado por el hombre, tanto por la emisión de gases de efecto invernadero como por otras actividades económicas, las cuales conllevan la pérdida de muchos sitios, por ejemplo, con vegetación, donde se fijan estos gases. Entonces, esto provoca una sinergia en cuanto a cómo se generan los gases de efecto invernadero y cómo se va calentando la Tierra, ¿no? En otras palabras, el cambio climático es uno de los fenómenos más importantes del cambio global, pero los términos no son sinónimos ni son monedas intercambiables. Sin embargo, es importante destacar que múltiples partes de este cambio global generan una sinergia, las cuales tienen un potencial de acelerar estos mismos cambios. Por ejemplo, si yo deforesto un sitio y emito todavía más gases de efecto invernadero, ese carbono liberado en los gases de efecto invernadero tienden a acelerar el cambio climático, entonces el calentamiento. Cuando más caliente esté esa atmósfera, es más difícil que el área que yo deforesté anteriormente vuelva a su estado anterior o a su estado natural anterior. Entonces, como podemos ver, estos cambios globales generan una sinergia entre sí y aceleran los cambios, ya sea económicos, ya sea de cambio de uso de suelo o ya sea climáticos, ¿no? Más o menos espero haber contestado un poquito la pregunta. Bueno, entonces, Raúl, ¿cuáles son algunos de los conceptos que comprenden este cambio global? Si al hablar de conceptos nos referimos a sus componentes, pues estos pueden ser muy numerosos, ¿no? Algunos ejemplos podrían ser, por ejemplo, el cambio climático, que es el que más conocemos probablemente, que es también lo conocemos como calentamiento global ahorita, ¿no? Un calentamiento generalizado de la atmósfera por la emisión de gases de efecto invernadero. Otro cambio muy importante y que muchas veces no entendemos como cambio global es el cambio de cobertura de suelo o cambio de uso de suelo. Los humanos hemos modificado en gran parte la superficie terrestre y esto es un cambio global generalizado, ¿no? Otro cambio muy importante, que aquí no voy a hablar porque no es como que mi área de estudio básicamente, son los cambios socioeconómicos o los cambios sociales que existen. Sería complicado hablar de esto ahorita porque tienen que ver con formas de producción, tiene que ver con formas de comercialización e inclusive con formas de educación a nivel mundial, ¿no? Yo creo que sería bueno invitar a un economista para que hablara de esta parte más que un servidor, ¿no? Otros cambios importantes son cambios biológicos o fenológicos. ¿A qué me refiero con cambios fenológicos? Cómo los tipos de vegetación o los animales reaccionan al clima o sus ciclos anuales. Estos van a ir cambiando conforme cambie este clima, entonces esos también son cambios globales que tenemos que ver. En fin, existen muchos cambios que ocurren a nivel global y aunque el sistema global es muy dinámico desde siempre, ustedes me pueden decir, siempre está en cambio. Sin embargo, estamos observando un cambio de velocidad sin precedentes últimamente en los controladores de estos sistemas, ¿no? Entre los más importantes factores de cambio global, yo creo, y básicamente el ámbito científico está más o menos de acuerdo a estos, que es el cambio climático y probablemente el acelerado cambio de uso de suelo que estamos viendo actualmente, ¿no? Bueno, pero a ver, esto que acabas de mencionar, ¿a qué te refieres entonces con esto del cambio del uso de suelo? Ok, el cambio de uso de suelo básicamente es el cambio de uso del terreno, o sea, como se oye, ¿no? Es para qué se utiliza un área determinada a partir de un tiempo dado. Por ejemplo, si cambiamos un área natural protegida a un agostadero para vacas, ahí ya cambiamos el uso de suelo, ¿ok? Entonces, el cambio de uso de suelo, ¿cómo tiene que ver con esto? Pues lo que sucede es que normalmente cuando uno cambia el uso de suelo, muchas veces cambia la cobertura o la vegetación o lo que había en ese lugar. Sigamos con el ejemplo de estos ganaderos o de estos hatos ganaderos que se abren en una área natural protegida.
A lo mejor a los ganaderos ya no les serviría que estuviera el matorral desértico, por así decir, que está en esa área, y lo que van a hacer es introducir forrajes. Entonces, ahí hay un cambio de uso de suelo, ahí hay un cambio de la función del sistema, y eso genera cambios globales muy importantes a través de toda la Tierra. Pues, entonces, eso es el cambio de uso de terreno, básicamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante entender las tendencias climáticas para nuestra región? ¿Será acaso más importante entender el cambio de uso de suelo o terreno? Yo no diría que es uno u otro el más importante. Es de suma importancia entender el funcionamiento del clima y sus tendencias en nuestra región. Esto nos puede ayudar a tomar decisiones tanto en el ámbito, de, por ejemplo, de producción primaria, digamos en el ámbito agrícola y en el ámbito ganadero, ¿no? Porque lógicamente el clima va a impactar a nuestra región. Entonces, como en los ámbitos de prevención y contingencia también es importante, ¿ok? Recapitulando, tanto para la productividad primaria como para ver los eventos extremos es importante entender el clima. ¿Cuál sería el evento extremo que podríamos estar viendo aquí en Sonora? Diríamos nosotros huracanes, diríamos nosotros algo así. En realidad, probablemente el evento extremo que más nos atañe a nosotros son las sequías prolongadas. Y el cambio climático puede ciertamente generar episodios de sequías muy prolongadas. Entonces, en lo personal no creo que entender las tendencias de cambio de uso de suelo o las tendencias climáticas sea más o menos importante una que otra. Me atrevería a decir que ambos fenómenos son de suma importancia para nuestra región. Por un lado tenemos la modificación de terreno, en muchas ocasiones con fines productivos. Sin embargo, es difícil determinar si estas nuevas formas de producción o estos nuevos sitios productivos van a ser sostenibles en un lugar con este cambio global tan acelerado que tenemos. ¿Okay? De la misma forma, es casi seguro que las condiciones ambientales van a ser alteradas a causa de las modificaciones a la cubierta vegetal, provocando un cambio en el uso del suelo. Entonces, sigue siendo esta sinergia, ¿no?, que estamos viendo en todos los factores controladores. Bueno, y dentro de este mismo tema hay un proceso de interacción océano-atmósfera que se da con cierta regularidad y es lo que se conoce como el fenómeno del niño y de su contraparte la niña. ¿Qué significaría para nosotros que se presenten esos fenómenos? Ok, como bien acaba de mencionar, el niño es descrito como un fenómeno oceanográfico, ¿no? O sea, es un fenómeno donde se calienta el Pacífico Sur y básicamente es el aumento de la temperatura superficial en ese Pacífico Sur, ¿no? Estas tienen implicaciones en los patrones meteorológicos de todo el mundo, no nada más de las regiones donde sucede. La niña vendría siendo lo contrario, ¿no? Es un enfriamiento del Pacífico Sur y los patrones normalmente son inversos. Para nuestra región, un evento del niño significa a menudo el retraso del monzón de verano. O sea, tenemos un monzón que empieza más tarde, pero por lo general hay una precipitación mayor durante el año, ¿okay? Mayores temperaturas también. Al contrario de la niña, que para nuestra región representaría años más secos, temperaturas un poco más bajas, ¿no? Sin embargo, por muy famosos que sean estos fenómenos, es difícil todavía predecir el comportamiento meteorológico basándonos solamente en esto. Hay muchos sistemas climáticos que interaccionan para poder saber cómo se va a comportar el clima en nuestra región. Sin embargo, observaciones a largo plazo que se han hecho de estos fenómenos, de la oscilación del Pacífico Sur, que es lo que tiene que ver con el niño y la niña, dictan tendencias bastante claras acerca de cómo se va a comportar el clima en la región. Sería interesante ver un poquito más a fondo acerca de esto si se quiere tener una predicción un poco más certera, ¿no? Bien, Sonora pues siempre ha sido un estado con una buena producción, un dinamismo económico, ¿no? Como todos sabemos, pero ¿cómo afectaría este cambio global a las actividades del sector primario agrícola y ganadero aquí en nuestro estado? Ok, doctor, esa es una pregunta un tanto difícil de contestar debido a que todos los ámbitos son afectados. Sin embargo, podríamos decir que el calentamiento del sistema global puede tener consecuencias o presentar escenarios desafiantes para la agricultura y la ganadería. Creo que en ambos rubros las dificultades se presentarían principalmente debido a los periodos de sequía, pues. Si el calentamiento se diera como en el caso pronosticado, por ejemplo, un calentamiento moderado o severo, que aumente las temperaturas, lo que podría suceder es que inclusive los ciclos de los cultivos que nosotros vemos en la agricultura pudieran ser alterados, o sea, inclusive la cuestión de los polinizadores podría ser afectada. Cuando la dormancia termina en la planta, a lo mejor los polinizadores no están listos, entonces es una afectación en el sistema agrícola, ¿no?, que podríamos ver. También, por ejemplo, nosotros tendríamos probablemente menos lluvia con este cambio global. Entonces ustedes me dirán, a lo mejor la agricultura está muy tecnificada, pues sí, pero seguimos dependiendo de la lluvia para recargar nuestras fuentes de agua, ¿no?
Entonces, podría ser menos sostenible en un futuro este tipo de actividades, o podríamos generar a lo mejor menos si es que la tecnología no se pone a la par con las deficiencias que nosotros tendríamos, ¿no? Por otro lado, en la actividad ganadera, podría observar una potencial merma en la actividad productiva de los aguastaderos. Si tenemos menos agua, ustedes lo han visto, pues, o sea, básicamente si vamos al monte o a la sierra, cuando hay menos agua, vemos la vegetación seca, casi no hay productividad primaria. La vegetación en el desierto, en las zonas áridas, depende mucho de los pulsos de precipitación. Entonces, cuando hay menos precipitación, generalmente va a haber menos productividad y eso se traduce en menos alimento para el ganado. Entonces, podría ser así, ¿no? A grosso modo. Bueno, nos has platicado de cómo los cambios globales afectan a la agricultura y a la ganadería y al campo. Pero, ¿cómo nos afectaría en las ciudades esto? ¿Afectarían mucho o cómo sería esto? Ok. Uno piensa en la ciudad como un sistema aislado, como de que no tiene que ver con otras actividades. Entonces pensaríamos que la forma del cambio global afectaría el desarrollo urbano sería más del corte económico. Esto tiene razón en cierto sentido, pero también tiene otras aristas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los eventos extremos que digamos, ok, se encharcan las calles, pero eso no es lo más importante, ¿no? La resiliencia de la población humana depende en gran parte de la productividad primaria. Entonces, si se ven afectadas estas productividades primarias, agrícola y ganadera, básicamente es menos viable el desarrollo regional, o el desarrollo de pueblos, o el desarrollo de ciudades, ¿no? Entonces, de la misma manera, aumenta la susceptibilidad o disminuye lo que le llamamos la resiliencia ecológica o económica de estos lugares, ¿no? O la resistencia a estos cambios. Entonces, es básicamente el problema para las ciudades vendría siendo probablemente desde el punto de vista de suministros, pues, o sea, de campo, agricultura, ganadería, inclusive la pesca podría ser afectada por este cambio, ¿no? Bueno, vamos viendo si podemos ir aterrizando en escenarios. Uh-huh. ¿Cuáles serían los escenarios posibles para aquí, para nosotros, para Sonora, en cuanto a estas dos grandes vertientes que has mencionado del cambio global? Es decir, lo del uso del suelo, cambio del uso del suelo y el cambio climático. Primero, para mencionar, existen muchos escenarios que se han desarrollado en base a modelos, ¿no? en cambio global, y muchos de ellos son basados en el cambio climático. Es difícil aseverar a ciencia cierta cómo va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con los factores tanto económicos, sociales, como climáticos, como ecológicos que van a suscitarse en esta zona a partir de los próximos años. Más sin embargo, algunas de las proyecciones nos dictan que en cuestión de clima, para Sonora, si continúa la tendencia de cambio climático hacia el calentamiento global, se espera un incremento de la temperatura media anual, lógicamente, y un decremento en la precipitación media anual. Asimismo, las proyecciones sugieren que los periodos de sequía podrían ser más duraderos y severos. Entonces, esto podría tener implicaciones pues bastante obvias, ¿no? O sea, implicaciones para el campo, implicaciones para la pesca, implicaciones para la productividad, inclusive para la productividad secundaria, o sea, para las concesiones de agua, etcétera, ¿no? En cuanto a cambios de cobertura del suelo, con el incremento de la población y la demanda de productos del campo, es de esperar que la mancha agrícola se mantenga o probablemente incremente, lo cual todavía sería un cambio solo un poco más intensivo de lo que hemos estado viendo, ¿no? Si es que el desarrollo tecnológico y nuevas formas de producción no dictan lo contrario, o sea, podríamos nosotros llegar a un punto, aunque sería como confiar en la tecnología que nos salve el pellejo, como dicen por ahí. No podemos hacer eso, o sea, tenemos que estar pensando en un escenario en el que la tecnología no va a desarrollarse como para ser 90% más eficiente, por así decirlo, y que podamos mantener lo que tenemos ahorita, como está ahorita, y la mancha, esa de datos ganaderos, la mancha de urbana y la mancha agrícola, más o menos similar a como la tenemos ahorita, ¿no? Sin contar con los nuevos cambios de uso de suelo que van a surgir, erradicando vegetación presente actual, la cual sería probablemente pristina, ¿no? Bueno, y ya para terminar, Raúl, quisiéramos saber quién está pendiente de todo esto. ¿Existe alguna organización formal que da seguimiento a estas cosas que nos platicas? Pues sí, en la actualidad existen muchas organizaciones, entre universidades, órganos de gobierno, organizaciones no gubernamentales e inclusive organismos internacionales como por ejemplo la FAO. La FAO normalmente está siguiendo qué está sucediendo o la evolución del cambio climático debido a que básicamente se preocupan por cuestiones de seguridad alimentaria a través del mundo, salud a través del mundo. No mencioné esto, pero también el cambio climático tiene mucho que ver con la dispersión de enfermedades, ¿no?
Entonces, pero sin embargo, una de las organizaciones, y quizás la que liderea todo esto, y la más reconocida por su aproximación a los estudios de cambio climático, es el Panel Internacional para el Cambio Climático, o IPCC, por sus siglas en inglés. Esta organización se encarga del seguimiento, la evolución del clima mundial mediante la contribución de miles de científicos en todo el mundo. La mayoría de las universidades está asociado a este Panel Internacional del Cambio Climático y está siguiendo continuamente cómo son los cambios para poder hacer proyecciones. Ellos tienen múltiples proyecciones, ellos tienen múltiples modelos que dicen cómo podrían ser los diferentes escenarios. No se casan con un solo escenario, sino que presentan 4, 5, 6, 7 escenarios de cómo podría ser, dependiendo de cómo es el presente, ¿no? Y pues yo diría que el IPCC es una fuente que se tiene que estar checando si se quiere saber algo acerca de el cambio climático en la actualidad, ¿no? O el cambio global. Agradecemos al doctor Raúl Romo de la Universidad de Sonora el que haya aceptado nuestra invitación para venir a platicar aquí sobre el cambio global y contribuir así a despejar algunas dudas al respecto. Estimado auditorio, los invitamos a que se queden con nosotros para pasar a las cápsulas submarinas. Cápsulas submarinas. Desde el fondo del mar. Las fuertes lluvias que se registraron en Perú desde finales de enero de este año han dejado al menos 75 muertos, más de 700,000 afectados y causaron importantes daños en viviendas y carreteras, principalmente en 3 regiones del norte del país. Mientras que en la costa de Ecuador, los aguaceros causaron la muerte de 14 personas y daños a miles de viviendas. Esta situación, que no se veía en zonas afectadas en cerca de 2 décadas, se debe a un fenómeno que por sus consecuencias es parecido al fenómeno del Niño, pero en este caso se ubica solo frente a las costas de Perú y Ecuador. Los científicos peruanos lo han bautizado como el Niño Costero, y expertos de todo el mundo lo estuvieron monitoreando por si se tratara de una señal de que se acerca un niño de escala planetaria. Durante un fenómeno del Niño, aumenta la temperatura del agua en toda la franja ecuatorial del Océano Pacífico hasta la costa norte de Estados Unidos, y los efectos se sienten en todo el mundo. Lluvias monzónicas débiles en India, inviernos más fríos en Europa, tifones en Asia y sequías en Indonesia y Australia, entre otras calamidades. Pero cuando el calentamiento ocurre solo en la zona costera de Perú y Ecuador, las anomalías, como lluvias torrenciales, se restringen a estos territorios. A este fenómeno localizado, los expertos peruanos lo llaman el Niño Costero. A finales de 2016, unos vientos del norte provenientes de Centroamérica favorecieron el desplazamiento de aguas cálidas hacia el sur. En su recorrido hacia la costa ecuatoriana y peruana, esta masa hídrica no encontró ninguna barrera. Los vientos costeros que iban en dirección opuesta, de sur a norte, se debilitaron durante los primeros días de diciembre del 2016 y permitieron el ingreso de aguas cálidas de Centroamérica. Normalmente el viento que va de sur a norte ayuda a llevar la corriente marina de Humboldt, que es fría, pero como el viento se había debilitado, la corriente también fue más débil. El calentamiento anómalo del mar en la zona costera empezó a mediados de enero y la temperatura del agua alcanzó 29 grados centígrados en Perú y 28 grados centígrados en Ecuador, 4 o 5 grados por encima de lo normal. Y eso es lo que causó las lluvias por la fuerte evaporación del agua. Meteorólogos de todo el mundo estuvieron observando lo que sucedió en la costa de Perú y Ecuador y sitúan en un 40% las posibilidades de que se desarrolle un nuevo fenómeno del Niño a gran escala, con graves repercusiones climáticas en todo el planeta. Con esto concluimos las cápsulas submarinas. ¿Ya tienen a la mano el lápiz y papel? Porque vamos a ver las sugerencias que nos trae Mabel para nuestra sección de especies marinas, la hora de las recetas. Especies marinas. El sabor de los océanos. Hoy les tenemos una sabrosa receta de filete de pescado con cerveza y soya. Manuel, por favor, dinos qué es lo que se necesita para esta receta. Pues vamos a ocupar 6 filetes de pescado, media taza de cerveza, media taza de salsa de soya, un cuarto de cebolla morada picada, un diente de ajo picado, una cucharada de mostaza, 4 cucharadas de miel, 2 cucharadas de cilantro picado, 2 cucharadas de aceite de oliva,
y sal y pimienta al gusto. Veamos cómo se prepara. Primero mezclamos la cerveza, la salsa de soya, la cebolla, el ajo, la mostaza, la miel, el cilantro y el aceite de oliva en un tazón. Aparte, en un refractario salpimentamos los filetes por ambos lados y agregamos una parte de la mezcla de salsa anterior y los dejamos reposar durante 10 minutos. Escurrimos los filetes y en una sartén caliente los freímos por ambos lados hasta que estén bien cocidos. Ponemos el fuego bajo y agregamos el resto de la salsa y dejamos que espese un poco. Servimos inmediatamente y lo podemos acompañar con un arroz blanco. ¿No puedo anotar algún detalle de la receta? Pues eso no es ningún problema. Comuníquese con nosotros en nuestro portal de Facebook en Azul Marino Radio y le compartiremos lo que usted necesite. Recuerde que también puede escribirnos al correo electrónico azulmarinoradio@gmail.com. Hemos agotado el tiempo para esta edición de Azul Marino, pero si ustedes nos lo permiten, nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Agradecemos a la Dirección de Comunicación por hacer posible este programa. En la operación técnica estuvo Norberto Iván Solano. En la conducción estuvimos Lourdes Juárez Romero, Amabel Ortega Rivera. y su servidor Manuel Grijal Bachón. Los recursos terrestres y marinos no son una fuente inagotable, por eso la intención de Azul Marino es llevarle noticias e información que sirvan para fomentar la cultura del cuidado y del uso responsable de nuestros recursos. No olvides que los océanos y la tierra son fuente de vida, por lo que cuidarlos es tarea de todos. Que tengan un buen día. Radio Universidad presentó Azul Marino, en donde la profundidad es solo un pretexto.